La conferencia de la profesora y artista e investigadora Pilar Soto se denomina Arte y Conciencia Ecológica. La ponente defiende el arte como herramienta de transformación socioambiental capaz de iniciar procesos de reflexivos y activos para vivir en armonía con la naturaleza. Visibiliza la importancia de reactivar la memoria biocultural desde la práctica artística como una estrategia idónea capaz de volver a vincularnos con nuestro territorio. Desde esa perspectiva, reflexiona sobre el potencial del campo simbólico del arte como instrumento para activar mecanismos emocionales y racionales de cambio y a su vez propone la práctica artística comprometida con el territorio y su comunidad como forma para comprendernos en términos de sostenibilidad y empatía. Profesora, le damos la bienvenida y estás con el espacio. Muchas gracias. A ver, ¿se escucha bien así? Sí. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y nada, pues aprovecho para dar las gracias a la Universidad del Quindío por darme esta oportunidad, especialmente al área de artes visuales, que bueno, tuve la suerte de que Jonathan me encontró entre internet, entre todo ese mundo que nos conecta y a la vez nos desconecta, pero también nos conecta mucho, ¿no? Y bueno, encontró mi tesis doctoral y por eso decidió proponerme como una de las personas a venir a este congreso. Estoy muy contenta y doy mucho también las gracias al programa de Fellow Colombia, que es también el que ha hecho también que pueda venir hasta aquí. Y nada, pues yo espero que no solamente que yo dé aquí un poco de chapa, que espero que no sea una chapa, sino que quiero que al final hablemos un poquito, si es posible. Creo que tendremos 15 minutos, 20 minutos, y entonces se abrirá para preguntas. Bueno, empecemos por la toma de conciencia. Las consecuencias de la crisis socioambiental por la que atravesamos tienen su efecto en nuestra vida diaria y lo podemos comprobar día a día, ¿no? Muchas de las personas que estamos viviendo la quiebra de un sistema insostenible somos las mismas personas que en nuestra niñez aún tuvimos alguna oportunidad de vivir sin la dependencia absoluta de tal sistema. El cemento, la electrónica y la hipertecnologización se fueron infiltrando en nuestras vidas, pero antes de ello tuvimos la suerte de poder inventar nuestra propia forma de ver el mundo e interactuar con él. Desde mi infancia he amado y respetado la naturaleza. Creo que todos los niños lo hacen y pienso que luego... y pienso que luego con la edad la vamos olvidando y alejándola de nuestras vidas y por ello pues dejando de respetarla. Desde que tengo uso de razón comprendo el mundo. Desde que tengo uso de razón he comprendido el mundo, que el mundo no solo se conforma con aquello que podemos tocar, sino también con aquello que podemos intuir, imaginar y soñar. Gran parte de mi vida la pasé en una zona de campo y la naturaleza fue siempre mi compañera de juego. Quizás por esa razón ella siga siendo parte de mi inspiración a la hora de crear. Lo que veis aquí, esta imagen, es parte de lo que queda del territorio donde jugaba en mi infancia, pero también es uno de los lugares donde hasta la actualidad encuentro inspiración. Como veis, es un terreno más bien árido, donde los pocos árboles que había eran los templos donde refugiarnos. En ellos, mi hermana y yo creábamos cabañas construidas con restos de poda y materiales que mágicamente aparecían tirados por el monte. Esos llamados escombros que se tiran en cualquier lugar, ¿no? Los escombros que la gente tiraba por la zona, nosotros los reutilizábamos para hacer castillos. Los vínculos emocionales que se crearon en mi infancia con el territorio, más adelante terminaron por convertirse en sentimientos de preocupación y responsabilidad. Porque con los años fui observando cómo el paisaje iba transformándose y desapareciendo, ya sea con la especulación inmobiliaria, la tala de los pocos árboles que quedaban en la zona y que eran pequeños pulmones,
o por la cantidad descontrolada de arrojo de residuos y escombros que hoy por hoy se extienden cada vez más por el territorio. Con el tiempo, pues mi impotencia por estas injusticias crecía con la cada vez mayor conciencia de que tales situaciones parecidas o problemáticas de mayor impacto medioambiental y peores consecuencias estaban ocurriendo en el resto del planeta. Por lo tanto, en mi último año de carrera decidí que tenía que hacer algo. Yo estudié Bellas Artes, entonces pues mi proyecto final tenía que ver conseguir investigando a través de las diferentes estrategias artísticas cómo se podía activar esta misión de protección y concienciación medioambiental, entendiendo siempre que con el lenguaje plástico y visual que nos ofrece la práctica artística es posible expresar o visualizar realidades que son complicadas de verbalizar. Hay una cita que siempre me ha inspirado de Joseph Beuys que dice: tras la degradación de la naturaleza viene la degradación del alma humana y la salvación de ambas debe ser la finalidad del artista. Él, si conocéis a Joseph Beuys, comprendéis que para él el artista es cualquier persona que decida trabajar conscientemente con un compromiso social, medioambiental o digamos actual, ¿no? En la necesidad de encontrar referencias y respuestas y soluciones desde el mundo del arte y desde mi propia práctica artística, me hizo comenzar con mi estudio de doctorado, con esa hipótesis general de que con el arte, que el arte es capaz de mostrarse como una herramienta de conexión entre individuo y naturaleza y es capaz de provocar reflexión y empatía sobre aquello que se muestra. Abordé la profunda labor teórica que supone escribir una tesis doctoral, concibiendo siempre la teoría y la práctica como dos entes interrelacionados y conectados por una red compleja de sinergias que se autoalimentan. Defender y cuidar el planeta es una de las misiones más urgentes en la actualidad y, como dice el filósofo Jorge Richman, estamos en el siglo de la gran prueba. Si la especie humana quiere tener un futuro más allá de la crisis actual, debemos adaptarnos a los límites biofísicos del planeta y ello supone uno de los mayores retos de la humanidad. Bueno, debo decir que cuando empecé mi investigación, allá por el 2009, había poca bibliografía que vinculase directamente la práctica artística a la necesidad de encontrar un equilibrio con el medio ambiente. Por lo tanto, me encontraba bastante sola a la hora de teorizar y me agarraba a diferentes artistas que trabajasen con el medio natural, siempre con una conciencia ecológica y siempre sin impacto, ¿no? Y a nivel teórico solamente encontraba libros como el de Land Art y Arte Medioambiental de Jeffrey Kastner y Brian Wallis, o La construcción de la naturaleza de José Albelda y Salvorit, y publicaciones de exposiciones que se habían hecho, que eran muy pocas en esa época, como la de Naturalmente Artificial de José María Parreño, o el libro de Land Art muy conocido de Tony Arraquejo. Pero como todo ello no unía ese interés explícito sobre arte y ecología, pues decidí escribir el libro que no encontraba. Y bueno, sí que es verdad que actualmente, y sobre todo allí en España sobre el 2014-2015, se han ido multiplicando las investigaciones en todas direcciones, tanto en la parte práctica como en la teórica. Y podemos encontrar ahora libros como Arte y Ecología, escritos por diferentes autores, y editado por Tony Arraquejo y José María Parreño, o el libro de Art and Ecology Now de Andrew Brown, o el de Art and Climate Change, o la recopilación de textos de investigación, que esta es justo de este año pasado, de Humanidades Ambientales, Pensamiento, Arte y Relatos para el siglo de la gran prueba. Estos son algunos libros, algunos ejemplares que merecen mucho la pena si queremos un poco meternos en esta temática, ¿no? Luego también hay un montón, cada vez más revistas y encuentros
que han dedicado sus números a sobre arte y sostenibilidad, como la revista de Ecozono, que especialmente se ha dedicado a los caminos artísticos para entender y interactuar con la naturaleza, o el volumen 10 de la revista de Arte y Política de Identidad, donde publiqué mi primer artículo en 2014, que se llamaba Los latidos de la tierra, arte ecológico para compasar nuestros ritmos. Y también es muy interesante esa revista, Arte y Política de Identidad, que es de allí, de España, de la Universidad de Murcia. En su último número lo ha dedicado, que es el de este año, lo ha dedicado a arte y activismo en la era del antropoceno, el capitaloceno y el tuluceno. También, bueno, está la primera exposición que se hizo en España sobre esta inquietud, es la exposición de Ibris, que se hizo en el MUSAC, en la ciudad de León. Y supone la primera muestra en el país dedicada íntegramente a realizar un recorrido del arte para mostrar cómo éste se ocupa de la salud del planeta. También se han dado cada vez más seminarios. Yo, cuando ocurrió esto en 2014, estaba viviendo en Italia, porque estaba con la tesis doctoral todavía y estaba haciendo un recorrido por Europa como podía, para un poco empaparme de otras formas de creación, relacionándolas con eso. Y justo en ese año, 2015, decidí volver por eso mismo, porque de repente muchos grupos de investigación de diferentes universidades de España se unieron para trabajar estas temáticas. Y bueno, pues con seminarios como Tiempo en Transición o Imaginar la transición hacia sociedades sostenibles, pues se ha ido generando un grupo grande de investigadores y artistas que están trabajando. Dentro de esa red, os quiero mostrar este mapa, que es del Cubo Verde, que es una red colectivo que lo que hace es mapear diferentes centros de arte y medio rural para trabajar las relaciones entre las prácticas artísticas y el medio ambiente. Y ellos hacen un encuentro anual, siempre, todos los años, desde el 2014, y lo que hacen es pues esas conexiones entre esos lugares que hay muchos espacios, y cada vez más, sobre todo en los pueblos, en diferentes pueblos de España, donde gente que a lo mejor ha heredado un cortijo, o gente que vive en un pueblecito muy pequeño y el ayuntamiento le deja un espacio, pues utilizan esos lugares para crear centros centros de reunión de arte y pensamiento del mundo rural. Entonces es un poco esa red informal la que mueve a muchos artistas, y de hecho de esos centros pues salen residencias artísticas que abren convocatorias cada año un montón, donde puede ir allí a crear y a convivir con la gente, ¿no? Bueno, pues podríamos decir que ahora hay todo un movimiento realmente consciente que utiliza el arte como una herramienta para imaginar y crear un mundo sostenible. Pero dado el contexto de crisis socioambiental y la urgencia de cambiar el rumbo, aún hay poca iniciativa, y es necesario que sigan multiplicándose, expandiéndose las propuestas, las investigaciones, pero sobre todo la práctica. Y bueno, con mi investigación artística, por lo tanto teórico-práctica, lo que pretendo es lanzar más semillas de concienciación y acción. Esto un poco, digamos, un resumen de mi metodología. Voy interrelacionando pues la teoría y la práctica, tanto con docencia reglada en universidad, o talleres, conferencias, máster, haciendo derivas colectivas y procesos de creación colectivos para hacer esos pensamientos, para reflexionar sobre estas temáticas. Cuando no, pues también hago talleres y encuentros no formales en espacios públicos para todas las edades, tanto para niños como para familias, siempre con esa relación entre el arte y el medio natural.
Y por otra parte, pues también trabajo haciendo obras y exposiciones, tanto individuales como colectivas. Bueno, pues consciente del momento de crisis socioambiental, mantengo una posición artística comprometida. Bajo mi punto de vista, la práctica artística actual debe adquirir aquella forma cercana a una profundidad político-espiritual. Quiere decir un poco que entiendo lo político como la posición comprometida del artista como agente social de cambio ante las problemáticas existentes de su contemporaneidad, y lo espiritual entendido como la conexión y empatía hacia todos los seres vivos, el entorno y la materia. La conciencia de ese yo ecológico al que Ernest Naes ha estado investigando, ¿no? Ese yo ecológico lo que es que, bueno, digamos que explorar nuestra respuesta interna tras la percepción de nuestro mundo supone esa extensión del yo interior, ¿no? La observación y la experimentación profunda de la naturaleza en todas sus formas supone ensanchar las fronteras de ese yo, aumentando la empatía con todo lo vivo y llegando a transformar ese yo individual y egoísta a un yo compartido y colectivo. Y esa evolución supone el desarrollo de lo que Ernest Naes denomina ese yo ecológico. Estas reflexiones se materializan en mi práctica artística de diferentes modos. Esto es bueno, he hecho ahí una captura de pantalla de mi página web, porque no quería meterme en ver obras mías, quiero que veamos cosas de otros artistas y diferentes estrategias, pero bueno, en esta página podéis encontrar tanto proyectos, mi obra y proyectos individuales, como las que tengo en colectivo con otra persona que se llama Amada, con el que hicimos el colectivo Pilar Más Amada y trabajábamos sobre el paisaje. Esto es un poco un popurrí de diferentes, de algunas de mi obra. Y aquí llegamos un poco a lo que es el desarrollo de lo que, bueno, esto fue me la he traído la tesis por si a alguien le interesa, la tengo por aquí. Hace un mes me comentaron que de la editorial Boom Creaciones que iban a publicarla, entonces pronto podrá estar así disponible, pero por ahora está disponible en internet, así que se puede descargar, a quien le interese, está descargable. Y bueno, en esta tesis realmente, bueno, tiene varias partes, pero las dos partes fundamentales, que son también un poco lo que vamos a ver ahora, a partir después de esta introducción, digamos. Pues estas dos partes, la primera, digamos, que es lo que hice fue investigar sobre el contexto de crisis socioambiental y abordar alguna idea para la toma de conciencia, y esta parte funciona como un espejo de la realidad, donde dejamos claras algunas claves para reflexionar sobre la necesidad de despertar la conciencia ecológica ante el desequilibrio y sobre la urgencia de cambiar la cosmovisión actual. Y en el segundo bloque, pues me adentro totalmente en el arte y la conciencia ecológica a través de las prácticas artísticas y la sostenibilidad, cuestionando en primer lugar el papel social del arte. Después pues se muestran ejemplos y prácticas que funcionan como dinamizadores sostenibles, capaces de lanzar semillas de conciencia y transformación en los escenarios del contexto de crisis socioambiental. Voy a beber un poquito de agua. Bueno, pues en ese escenario de reflexiones sobre la crisis socioambiental abordo una de las principales problemáticas que se ha tratado, que somos una sociedad insostenible. Es muy importante reaccionar ante el desequilibrio ecológico que estamos generando, porque aunque por naturaleza la tierra tienda a equilibrarse, nosotras la hemos saturado. Y nuestro sistema económico, basado principalmente en la extracción de la materia prima que conforma el planeta Tierra, han crecido sin control.
Vivimos por encima de nuestras posibilidades y parece que no somos conscientes de que vivimos en un planeta finito. La biocapacidad de la Tierra ya no soporta ni nuestras demandas ni nuestros residuos. Con nuestros hábitos del usar y tirar, estamos contaminando cada rincón con un grave problema. Como uno de los graves problemas a tener en cuenta es que la mayor parte de los materiales que utilizamos de nuestra vida diaria son plásticos y otros materiales no biodegradables. Estos materiales terminan en nuestros ríos y acaban en su vida en el mar, pero mejor dicho, no acaban, continúan porque no se descomponen, simplemente se rompen y se generan microplásticos, trocitos diminutos, casi imperceptibles, que al final terminan en nuestros platos. Un ejemplo de las consecuencias de nuestra incapacidad de gestionar los residuos y los desechos es la masa de residuos plásticos y no biodegradables que flota atrapada entre las corrientes oceánicas del Pacífico Norte, la conocida isla basura o continente basura, que tiene el tamaño 3 veces mayor que la península ibérica. Y es que, como bien muestra esta imagen que veis de Daniel Canogar, de seguir así, terminaremos naufragando entre nuestros residuos. Bueno, Canogar, con el objetivo de visibilizar y poner en manifiesto estos fenómenos y el fenómeno especial del vórtice, estos fenómenos que solemos ignorar porque son verdades incómodas, lo que hizo fue crear una exposición que se llama Vórtices y mostraba una serie de videoinstalaciones y murales fotográficos en los que denunciaba el problema, y no solo se quedaba en la denuncia, sino que también nos hacía reflexionar sobre esas llamadas 3 R's: el reciclar, el reutilizar y el readaptar. Ante tal panorama, somos conscientes de que necesitamos repensar nuestros hábitos y reducir el consumo. Y para ello es necesario visibilizar las problemáticas de esta sociedad del residuo. Necesitamos crear imágenes para impactar emocionalmente y crear conciencia. Y esto es algo que el arte es capaz de hacer. Esta imagen que veis ahí es de la fotógrafa y artista Mandy Barker, y ella lo que hace es que recoge residuos plásticos de los mares y los ríos y crea estas galaxias residuales en su estudio. Ella los clasifica y luego lo expone. Normalmente sus fotografías son de grandes formatos y lo que pretende siempre es como captar la atención a nivel emocional y a nivel visual con sus imágenes para después en la parte de abajo, en el pie de foto, poner exactamente lo que estamos viendo. En el caso de esta serie, pues lo que son nidos, o sea, son madejas de hilos de pescar, y entonces pues ya te pone toneladas, no sé cuántas toneladas, ahora no recuerdo exactamente cómo es, pero te pone no sé cuántas toneladas de hilo de pescar encontrado en la orilla de tal sitio. ¿Qué ocurre? Que ella de ese modo te atrae visualmente para luego que el impacto llegue a través de ese texto que pone abajo. Otra de las problemáticas más urgentes y necesarias a tratar si queremos tener un futuro sostenible, o mejor dicho, si queremos tener un futuro en este único planeta que tenemos, es el cambio climático. Aparte de los residuos que tiramos al mar o a cualquier lugar de nuestro territorio, no paramos de lanzar residuos a la atmósfera. Estos no son tan visibles como el plástico, pero sus consecuencias sí lo son y afectan a todo el planeta. Y con ello estamos hablando del calentamiento global. El calentamiento global es un síntoma planetario de una sociedad que ha caído enferma a los pies de las lógicas del capitalismo. El mal uso del suelo, con las técnicas de monocultivo, la deforestación y otras actividades de contaminación y extracción de los recursos naturales sobre el planeta, destruyen los ecosistemas de la Tierra y hacen aumentar el desequilibrio de la temperatura de la atmósfera. A esto debemos sumarle una de las mayores causas de desestabilización del clima: el incremento acelerado de la quema de petróleo, el carbón y el gas natural.
una actividad diaria que lanza a la atmósfera gases nocivos, los cuales aumentan la temperatura global del planeta. Estas altas temperaturas afectan a la lógica que organiza todo lo vivo y cada vez lo vemos más claramente en los fenómenos climáticos extremos, los llamados desastres naturales, que cada vez se originan con más frecuencia y más fuerza, como los huracanes, los sismos o los tsunamis, no son más que evidentes reacciones de que la Tierra ya no puede más. Como dato que podemos relacionar con estos huracanes, en el verano del 2017 se desprendió en la Antártida el glaciar más grande de la historia, 5.800 metros cuadrados. Y es que no es coincidencia, todo está relacionado. Y lo que parece que no sabemos es que nosotros somos tan vulnerables como el hielo de los glaciales, como muestra la imagen de Spencer Tunick. Esta imagen está hecha en el glacial en uno de los glaciares de Suiza y lo que hizo, bueno, lo que hacen muchos artistas que trabajan con la concienciación medioambiental es trabajar con colectivos como Greenpeace o organizaciones que trabajan por la defensa del medio ambiente. Entonces trabajan la parte visual y activa también de estas organizaciones. Y esto fue una colaboración con Greenpeace. En 2007 fue esta imagen. Bueno, estamos ante una problemática alarmante y a la que debemos reaccionar sin esperar que otros lo hagan por nosotros, porque ante las falsas soluciones y las medidas insuficientes que siguen dándonos los jefes de Estado, como hemos podido comprobar en los últimos resultados de la Cumbre del Clima, pues debemos actuar porque el tiempo se derrite, al igual que los trozos de iceberg que el artista Olaf Eliasson, en colaboración con el geólogo Mickey Rosing, instalaron en la plaza del Panteón de París en la ocasión de los días que se celebraba la Cumbre del Clima de 2015. Esta obra, o sea, esta obra es que una decena, bueno, dentro de esa Cumbre del Clima se realizó una iniciativa que se llama Artists for Climate Change y una decena de artistas en ocasión de la Cumbre del Clima pues hicieron diferentes intervenciones por todo París para movilizar la opinión pública y suscitar el diálogo de la gente. Esta obra se llama Ice Watch y son 12 bloques de hielo en el espacio público que se disponen formando un círculo en alusión a la aguja del reloj. La obra recuerda al transeúnte los efectos irreversibles del cambio climático. El público tropieza con esos grandes bloques de hielo que poco a poco se derriten y las personas pueden percibir por ellos mismos los efectos de la temperatura y el tiempo sobre el hielo. El arte, de esta manera, es capaz de generar emociones y reflexiones. Y aunque esta obra en realidad pueda ser un poco controvertida, por el hecho de extraer los trozos de hielo de uno de los icebergs flotantes de Groenlandia, pues eran trocitos que se desprendieron de un iceberg de Groenlandia y bueno, pues estos artistas los cogieron y los transportaron a esa plaza. Entonces ahí hay un poco de controversia en el tema, ¿no? Pero quizás se podría haber realizado de otra manera un poco más sostenible. Pero puede que ante el letargo de la sociedad este sea un modo directo para hacernos tropezar con el problema y comprobar físicamente sus consecuencias. Porque bueno, aunque existan cada vez más estudios y datos que demuestren que los hábitos de vida que tenemos están devorando el planeta y que terminaremos por destruirnos nosotros mismos, parece ser que el conocimiento no basta y que lo que necesitamos es sentir, y el arte es capaz de hacernos sentir. Actualmente, sobre todo ahora, estamos en un momento histórico de cambio. Lo que ocurre es que el contexto de crisis socioambiental destapa la complejidad de la vida y esto hace crecer las responsabilidades individuales y colectivas. He puesto estas imágenes porque para mí estas grietas donde crecen
plantas silvestres son señales que nos da la Tierra, ¿no? En las grietas de la ruptura de este sistema se abren espacios de oportunidad para el brote de nuevos modelos de vida en equilibrio con el planeta. Y es que actualmente no es ni ético ni político dar la espalda a los problemas socioambientales de los que somos responsables y que están afectando al planeta entero y a toda la humanidad. Pero es que ya no es solo una cuestión de ética o política, es una cuestión de supervivencia. Si me permitís. Nuestra condición natural de seres vivos, hijos y habitantes de la Tierra, nos hace depender de ella y en ese sentido, estemos donde estemos, compartimos destino. No somos individuos aislados, somos parte de una red de relaciones sociales, ambientales y culturales que nos construyen y nos construyen como especie. Debemos recordar que los humanos fuimos, somos y seguiremos siendo una especie biológica más sobre la Tierra, que como animales sociales que somos, hemos evolucionado gracias a la red de vínculos que existen entre nosotros, pero principalmente existimos gracias a nuestros vínculos con la naturaleza, de los que dependemos de ella eternamente. Y esto quiere decir que somos seres ecodependientes y interdependientes. La ecodependencia quiere decir que dependemos de la materia prima que nos da la Tierra para sobrevivir. Y precisamos del agua, del alimento, de la energía, de los minerales para poder mantenernos vivos y seguir con nuestro sistema. Y por otro lado, nuestra condición interdependiente. Esa condición que viene a visibilizar que a lo largo de todo nuestro ciclo vital necesitamos de los cuidados de otras personas para sobrevivir. Estas dos dependencias son la base imprescindible para el desarrollo de la vida. Ahí abajo he puesto algunos de los autores que trabajan estos dos conceptos ampliamente, y una de ellas es Yayo Herrero, antropóloga y educadora social, y también Alicia Puleo o Jorge Richman. Son tres de los que trabajan bastante estas temáticas y todo lo que se abre con ellas, ¿no? Pero es que esta condición ecodependiente e interdependiente parece que se nos ha olvidado y hemos entrado como una especie de amnesia colectiva. El olvido general de la base de la vida viene con la construcción de un imaginario colectivo que separa cultura y naturaleza. Ya se viene muy estudiado desde hace mucho tiempo que desde la revolución industrial hemos estado separándonos a marchas forzadas y a una velocidad enorme de nuestras condiciones como seres pertenecientes al mundo natural, ¿no? Lo que ocurre es que esa como visión se vio reforzada con los inicios del desarrollo científico y se aceleró, como decía, con la revolución industrial, y a día de hoy aún se sigue sosteniendo como base de nuestro sistema. Una cosmovisión que tiene consecuencias directas y negativas sobre el territorio y la vida de todas las especies. El calentamiento global, la pérdida de masa forestal, la disminución de biodiversidad, el agotamiento de recursos naturales, la extinción de las especies, entre otras problemáticas socioambientales, dibujan el escenario oculto de nuestros paisajes actuales. Y es que la sociedad industrializada y capitalista hemos llegado a generar tal impacto sobre el planeta en tan poco tiempo que actualmente ya se puede hablar con seguridad de que estamos en una nueva era geológica, la era del antropoceno. Aunque ya sobre los años 60 se venía anunciando el cambio de era por el impacto del ser humano sobre la Tierra, los científicos de todo el mundo, sobre los años 2000, reunieron los datos suficientes para finalmente demostrar que desde los años 50 hasta nuestros días, el planeta había entrado en una era geológica caracterizada por la hegemonía de la humanidad sobre la naturaleza debido a la magnitud de transformaciones generadas por el ser humano sobre el globo terráqueo. Y como decía antes, porque la cosa es que la naturaleza tiende a equilibrarse, pero al saturarla no le da tiempo, al nosotros saturarla de esa manera no le da tiempo a volver a equilibrarse. Y bueno, para concluir,
quería haceros un poco una síntesis de lo que viene a ser una investigación que parte de el arte con esa conciencia del yo ecológico y visibilizando un poco las diferentes estrategias artísticas, podemos darnos cuenta que si nos ponemos en el centro, que podría ser el arte, y el artista, que el artista podríamos serlos todos, desde esa concepción del yo ecológico, por lo tanto del yo colectivo, del yo participativo y del yo que se comprende en el territorio. Desde este punto podemos ir en dos direcciones, que esas dos direcciones se transforman en un bucle infinito de retroalimentación. Digamos que el artista desde ese punto puede crear símbolos, como pueden ser obras que hemos visto muy simbólicas, que no afectan al territorio, sino a la conciencia y al interior. Y entonces esa creación de símbolos crea conciencia ecológica sobre los individuos, por lo tanto actúa en el interior. ¿Qué ocurre? Que cuando se actúa en el interior de un individuo se puede estar actuando hacia la transformación de una sociedad. Y la transformación de una sociedad quiere decir que las actividades y las formas de aproximarse al territorio cambian. Por lo tanto, esa visión interior se revierte sobre el territorio en una posible acción ecológica, que es un territorio exterior. Y si lo hacemos al contrario, si ese bucle infinito lo hacemos desde la otra versión y empezamos desde el centro y creamos soluciones sobre el territorio, como muchos de los artistas que hemos visto, en una acción ecológica, por lo tanto trabajando en un territorio exterior, lo que hacemos es transformar el entorno, como vemos aquí abajo, o sea, transformar el entorno. Y esa transformación del entorno y esa actividad llega a nuestras conciencias, por lo tanto llegamos a crear esa conciencia en los individuos y ese impacto en el interior, haciendo otra vez el ciclo infinito, ¿no? Estos dos señales que pongo aquí es que entiendo y se entiende que los artistas no trabajan desde ese yo, ¿no?, sino que trabajan desde ese flujo de influencia que lo retroalimenta con esa transformación de la sociedad y con esa transformación del entorno. Y nada, son ya un poco ideas para cerrar, ¿no? Hemos visto que los artistas trabajan desde ese pensamiento crítico, poético y político para activarnos tanto para la toma de conciencia como para la creación de realidades, que nos hacen reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la relación entre la humanidad y la naturaleza en términos de respeto, de compromiso y ecología, y que son capaces de configurar ritos de transformación que nos conectan con esa conciencia biocultural y que de esa manera nos conectan con el respeto a todos los seres vivos y su ecosistema. Ahora los artistas deben ser guías, mediadores que nos iluminen y nos transporten a estados reflexivos para concebir el mundo a través de la empatía. Y el arte debe mezclarse con la vida y expandir sus semillas para brotar entre las grietas y para redibujar nuevos recorridos. Y para terminar pongo esta cita de Joseph Beuys que dice que tenemos el deber de sembrar y seguramente no nazcan todas las semillas, pero nos basta con que nazca una. Esta aportará otros frutos que reproducirá otras semillas. Muchas gracias.